Muy buenas tardes, muy buenas noches, les bendecimos en el amor de Cristo. Estamos en esta noche de jueves, vamos a estar orando al Señor y por eso quería compartirle una palabra para esta noche, para que podamos orar con fe y para que la oración sea una prioridad en nuestra vida y no un último recurso. Nosotros podemos tomar la oración como de dos maneras, como nuestra prioridad o como nuestro último recurso. Pero cuando nosotros tomamos la oración como prioridad, o sea, la oración siempre va a estar en primer lugar. Entonces, la idea es que nosotros no tengamos la oración solamente porque el día jueves nos reunimos o porque nos juntamos a través de, de vía internet, o sino que siempre esté la oración. Yo sé que usted siempre ora, así que por eso me quedo tranquilo, pero es importante de que nosotros podamos entender que la oración para nosotros es una prioridad. Para todo hijo de Dios tiene que ser una prioridad. La relación con Dios tiene que ser una prioridad. Y le voy a mostrar por qué tiene que ser una prioridad. Porque muchas veces nosotros hemos tomado la oración como un último recurso y siempre estamos apagando incendios en vez de encenderlos. Entonces nos damos cuenta de que cuando las cosas se nos van de las manos recién comenzamos a orar, y eso es todo lo contrario. Tendría que ser primero la oración y después tomar resoluciones acerca de lo que ya hemos orado. Entonces vamos a ver un pasaje ahí en el libro de Josué. Usted me va a seguir con la escritura, Josué capítulo 7, desde el versículo 6 en adelante. Voy a introducirlo un poco en la historia, pero quiero que leamos esos versículos. Son 5 o 6 versículos que vamos a leer ahí, y son fundamentales para que nosotros podamos entender el actuar de las personas. Nosotros, porque nuestro actuar de vida, en nuestra relación de vida o en nuestra función de vida, nosotros tomamos actitudes, y esas actitudes podemos tomarlas de acuerdo a la voluntad de Dios o en desacuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos orar para tomar las resoluciones de vida a través de la voluntad de Dios y no a través de nuestra voluntad, porque si no vamos a terminar haciendo cosas que no corresponden, ¿verdad? Entonces tomamos la escritura y dice así, versículo 6. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre su cabeza. Josué decía: ah, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en mano de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra? ¿Qué harás tú entonces con tu gran nombre? Jehová respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema, y hasta lo han robado, han mentido y se han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fíjese la actitud que tuvo Josué. Lo introduzco un poco en la historia para que nosotros podamos entender esta oración de Josué. Dice la escritura, ahí en el libro de Josué, dice la escritura que la primera conquista que ellos llevan a cabo fue la conquista de Jericó. Había sucedido algo extraordinario, Dios les derribó los muros, conquistaron la ciudad, tomaron todas las riquezas como Dios les había dicho, y había pasado algo extraordinario. Ellos vieron el funcionar y vieron la mano de Dios en ese lugar. Pero claro, había algo que estaba que les impactó, cómo Dios se había manifestado en ese lugar.
Pero claro, luego, un poco después, deciden conquistar Jai, la ciudad de Jai. Entonces cuando ellos van, dice, reconocen la tierra, el pueblo viene y le dice, mire, no muevas todo el pueblo, porque la ciudad es chica, es poca gente. Dice, con 3.000 hombres que llevemos es suficiente. Ellos hicieron eso, fueron a conquistar Jai y terminaron dando vuelta a la espalda y salir corriendo delante de sus enemigos. Ahora, fíjese esta actitud, después de que esto sucede, cuando ellos, es más, perdieron 36 hombres en esa batalla. Entonces, cuando viene y le dan la nueva a Josué de lo que había sucedido en Jai, ahí es cuando Josué empieza a orar delante de Jehová, dice, y se postró delante del arca, dice, rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras en señal de dolor, se espolvorearon tierra sobre su cabeza en señal de dolor, de lo que había pasado en ese lugar. Habían perdido 36 guerreros, habían tenido una derrota en la conquista. Dice, ¿por qué, Señor, pasó esto? Entonces le empieza a hacer un reclamo a Dios. Él empieza a reclamarle. Dios le dice, Señor, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Por qué ha pasado esto? Ahora los enemigos nos van a rodear, nos van a matar, nos van a hacer deshacer, nos van a sacar de la faz de la tierra, nos van a hacer desaparecer. ¿Y tú qué vas a hacer con tu gran nombre? Fíjese la oración que él tenía, un reclamo continuo a Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Josué usó la oración como el último recurso, no como la prioridad de su vida. Ahora, fíjese que usted va a tener esto tenga siempre esto en cuenta, de que la oración en nuestra vida tiene que ser una prioridad, no el último recurso. Esta oración tendría que haberse hecho antes de ir a conquistar Jai, antes de mandar los hombres de guerra, antes de ir a la batalla, porque si esta oración se hubiese hecho antes, eso se hubiese evitado. Porque esa oración que hizo Josué ahora delante del arca de Dios, Dios le hubiese dicho, no vayas porque en tu pueblo está el pecado, hay pecado en tu pueblo, han quebrantado mi pacto, han robado del anatema y lo han guardado entre sus enseres. Fíjese lo que le dijo Dios después. Ahora, si Josué hubiese usado esa oración antes de ir a la batalla, 36 hombres no hubiesen muerto, no hubiesen dado la espalda al enemigo, ni tampoco hubiesen tenido una derrota delante de sus enemigos. Ahora, fíjese, por eso es que las personas actuamos mucho de esa manera. Nosotros por siempre usamos la oración como el último recurso. Y la oración no es el último recurso, la oración es la prioridad de nuestra vida. Por eso cuando Dios habla de parte suya para con nuestra vida, le hubiese dicho a Josué, no vayas porque las cosas están mal, primero tenés que ordenar el pueblo, primero tenés que sacar el anatema, primero tenés que sacar lo que se han robado del anatema y lo han guardado entre sus enseres. Fíjese que fácil hubiese sido. Pero muchas veces, yo quiero decirle algo, muchas veces las grandes conquistas nos hacen confundir el corazón y pensar de que Dios ya no es necesario. Josué había tenido una gran conquista en Jericó y había perdido y se dio cuenta de que Jai era prácticamente nada para lo que era la ciudad de Jericó. Pero nos damos cuenta de que las equivocaciones a veces vienen por causa de aquellas cosas que nosotros no hacemos. Lo que Josué no había hecho era orar delante del Señor, pedirle la revelación a Dios, preguntarle si podía ir a la batalla, y cuando en ese momento se hubiese encontrado con Dios y le hubiese dicho, esto no hubiese sucedido. ¿Se da cuenta cómo funciona Dios? Entonces muchas veces a nosotros nos pasa esto. Mire, anoche me llamó una señora por hablar con nosotros, con mi esposa y conmigo. Entonces me decía, me contaba que había tenido un fracaso en una pareja y todo lo demás. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Uno de tus problemas es que no has conocido a Dios en su gobierno, porque primero tendrías que haberle preguntado a Dios si esa era la persona para ti o no. ¿Ves? Y es más, le dije, Dios te ha dado muchísimas señales acerca de lo que me estás contando, te ha dado muchísimas señales que vos no quisiste ver y nunca le esperaste la respuesta de Dios.
O sea, a la oración, Dios va a traer la respuesta a nuestra vida. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros esperamos, cuando nosotros sabemos esperar en Dios, Dios va a traer la respuesta a nuestra vida. Fíjense cómo funciona en nuestra vida. Por eso siempre buscamos la oración cuando las cosas se nos van de las manos. Cuando ya no las podemos solucionar nosotros, ahí recurrimos a Dios. Pero si la hubiésemos podido solucionar nosotros, las terminábamos solucionándolas nosotros y no recurrimos a Dios. Y la idea es que siempre recurramos a Dios. La idea es que siempre estemos bajo la voluntad de Dios y que siempre nos movamos bajo su concepto divino y bajo su tiempo y bajo su voluntad. ¿Se da cuenta? O sea, el problema de Josué es que su oración estaba fuera de tiempo. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo, ¿se da cuenta? Muchas veces nosotros oramos, muchas veces nosotros pedimos consejo, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas pero fuera de tiempo. En realidad, Josué estaba haciendo una oración fuera de tiempo, porque ya sus hombres habían muerto, 36 hombres habían muerto, habían dado la espalda a sus enemigos y ya habían perdido una batalla. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros necesitamos entender de que la oración tiene que ser una prioridad en nuestra vida y no un último recurso. La segunda cosa que yo pude encontrar es que cuando nosotros rompemos nuestras vestiduras es porque el dolor ya nos traspasó. O sea, el problema ya nos rebalsó, el problema ya no tiene solución para nuestra vida. ¿Se da cuenta? Por eso rasgamos nuestros vestidos, por eso buscamos de que Dios nos dé una solución, pero Dios tendría que haberlo dicho antes, o sea, Dios tendría que haberme hablado antes, claro, pero si vos no se lo consultaste, ¿cómo pretendes que Dios te hable? Es fundamental de que nosotros podamos entender estos principios. ¿Se da cuenta? Siempre buscamos nosotros rompernos los vestidos y buscamos ayuda cuando ya las cosas pasaron. O sea, veo cómo funcionamos los seres humanos. Somos totalmente al revés de lo que Dios quiere. Una de las cosas que yo le decía a esta señora, ella me decía, bueno, pero él no conoce a Dios. Le digo, vos tampoco lo conocés. Y dice, no, pero sí, yo conozco. No, le digo, vos no lo conocés. Al menos la parte de gobierno de Dios no la conocés, porque si no hubieses esperado en la voluntad de Dios. ¿Ve? O sea, hay cosas que nosotros necesitamos entender. Hay principios que nos son revelados a través de la palabra. Y hay cosas que nos van a ser reveladas a través de la oración. Y nosotros tenemos que buscarlo como prioridad. ¿Me está entendiendo? La oración tendría que ser una prioridad en nuestra vida. Entonces, para que no terminemos rompiendo nuestras vestiduras, para que no terminemos quejándonos contra Dios, como si Dios necesitara de nosotros para mostrar su gran nombre. Josué le reclama esto a Dios, le dice, Señor, ahora los enemigos se van a enterar, nos van a hacer desaparecer de sobre la tierra, ¿y qué vas a hacer tú con tu gran nombre? ¡Wow! Como si Dios necesitara de nosotros para manifestar su nombre. Mire, si Él quiere manifestar su nombre, lo va a hacer en cualquier lugar, en cualquier persona, lo va a hacer, aún en la persona más incrédula, Dios lo puede hacer, Él no tiene problema con eso. O sea, como si Dios necesitara de nosotros para manifestar su nombre. Amado, yo quiero que entiendas esto, si vos no estás dispuesto, hay otro dispuesto, Dios va a disponer a otro. No tiene problema Dios con eso. No tiene problema Dios en manifestar su nombre. Mire, la Escritura dice que de donde sale el sol hasta donde se pone, su nombre es grande. O sea, que nosotros creemos que somos el centro. Josué se creía el centro del universo. Creía que solamente por él podía, o por su pueblo podía manifestarse Dios. Mire, dése cuenta que después Dios... años más tarde o siglos más tarde, tomó al pueblo gentil y se manifestó a través del pueblo gentil. Hoy Dios se ha manifestado a través de la iglesia y no son el pueblo de Israel. Y Dios se ha manifestado de la misma manera. ¿Ve que Dios no necesita tanto para manifestarse? O sea, Josué le hace un reclamo a Dios y le dice, Señor, ¿qué vas a hacer ahora con tu gran nombre? O sea, si nos exterminan a nosotros, ¿cómo te vas a hacer conocer? Como si Dios necesitara de alguien o de algo para hacerse conocer. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es todopoderoso. ¿Qué es lo que necesita de nosotros? Dios necesita revelar su voluntad a través de nuestra vida. Pero es necesario de que nosotros lo busquemos como prioridad. ¿Ve? La oración tiene que ser siempre una prioridad.
Otra de las cosas que Dios le dice que nosotros terminamos haciendo es culpándolo a Dios de las cosas. O sea, Josué lo termina culpando a Dios por lo que había pasado. Señor, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué? Por eso Dios prácticamente le responde de una manera, prácticamente Dios diciéndole, hermano, pará, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué crees que me estás reclamando? O sea, porque él le estaba haciendo un reclamo a Dios. Si nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta de que él estaba haciendo un reclamo a Dios. Dice, Señor, ¿cómo nos vas a hacer esto? ¿Por qué no estuviste con nosotros? Dice, mi amor, pero si en medio de tu pueblo está el pecado y vos querés que yo me manifieste en medio de ese pueblo. O sea, lo primero que les dije que no tocaran, lo han tocado. Lo primero que les dije que no recibieran, lo recibieron, lo hicieron. O sea, ahí hay cosas que nosotros tenemos que resolucionar. ¿Ve? La respuesta, la oración de Josué fue una oración de reclamo para con Dios. Dios no necesita tu oración de reclamo, Dios necesita tu oración de prioridad. Diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me mueva? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que comprar esto? ¿No lo tengo que comprar? ¿Tengo que hacer esto? ¿No lo tengo que hacer? Esa es la oración que Dios está buscando. La oración de gobierno, la oración que está esperando que le den una orden, la oración que Dios está esperando es la que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es justo o no es justo? Estas son las cosas que nosotros necesitamos resolucionar. Porque Josué, y usted dice, pero fue un gran líder, sí, pero de eso aprendió una lección. ¿Ve? Josué tuvo que aprender una lección de esto. Josué tuvo que aprender una lección de aquello que le estaba sucediendo en ese momento. O sea, Dios le tenía que dar una lección. Dios le estaba diciendo, mira, no te metas más por tu cuenta. Primero preguntame, primero consultame si podés hacerlo o no. O sea, esa era la respuesta de Dios, lo que Dios le estaba diciendo. Desde hoy en adelante vas a aprender a consultarme. Desde hoy en adelante vas a aprender a preguntarme. Mire, Josué cometió errores en su ministerio. Y quiero decirle que todos lo cometemos, quédese tranquilo. Pero quiero mostrarle algunos errores que Josué cometió. En primer lugar, otro de los errores que cometió fue cuando los gabaonitas vinieron a él y le dijeron, mira, venimos de tierras muy lejanas, nuestro pan ya se ha enmohecido, nuestros vestidos ya están rotos, nuestros zapatos se han gastado, porque venimos de tierras muy lejanas, nosotros queremos ser tus siervos, porque hemos oído del nombre de tu Dios y hemos oído las maravillas que ha hecho tu Dios, entonces queremos estar bajo su gobierno. Y Josué les permitió hacerlo. Cuando Dios le dice esto, ¿de dónde cree que vienen? Y resulta que eran un pueblo vecino que estaba a la orilla de la tierra de Gilgal. O sea, ahí te das cuenta que el tipo nunca le consultó a Dios. Él le consultó a los ancianos y los ancianos le dijo, sí, tomémoslos como siervos, no hay problema, tomémoslos para que nos sirvan. Nunca le consultaron a Dios. Cuando se dieron cuenta que el enemigo ya estaba entre ellos y que los gabaonitas con la astucia le habían mentido y los habían engañado. ¿Ve? Por no consultar a Dios, porque se dejaron engañar porque no le consultaron a Dios. Si Dios le hubiese consultado, le hubiese dicho, no le crea, es un pueblo vecino de acá de cerca de donde están ustedes. ¿Se da cuenta? O sea, son los errores que a veces nosotros cometemos por apurado o porque queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Me está entendiendo, amado? O sea, es necesario que nosotros aprendamos estas cosas. Es necesario que nosotros sepamos manejarnos delante de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia preciosa? Ahora, quiero decirle algo. ¿Sabe por qué terminamos reclamándole a Dios? Porque creemos que Dios es el problema. Nunca nos hacemos el mea culpa de decir, no, el problema fui yo acá. O sea, porque Josué le estaba reclamando como si Dios fuese el problema. Josué le estaba reclamando como si el problema no fuese él, fuese Dios. Entonces ahí tenemos nuestros problemas. Ahí tenemos nuestras problemáticas que después nos dan dolores de cabeza. Terminamos rascándonos las vestiduras, tirándonos tierra en la cabeza y reclamándole a Dios como si Dios fuese el problema, ¿verdad?
O sea, por no consultarle antes, es nuestra falta de consulta, es nuestra falta de consultarle a Dios, es nuestra falta de decirle, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que envíe? ¿Me está entendiendo? Es fundamental que nosotros entendamos estas cosas. Es fundamental de que nosotros sepamos que a Dios se le debe consultar antes de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Es fundamental. Iglesia preciosa, nos hemos manejado de una manera totalmente distinta a la que Dios se maneja. Por eso nos ha ido como nos ha ido también. Por eso muchas veces nos hemos dado contra la pared. Por eso muchas veces hemos terminado culpando a Dios y rasgando las vestiduras. Por eso muchas veces nos ha tocado vivir estas situaciones tan difíciles. ¿Verdad? Entonces, cuando nos tocan las situaciones difíciles, no le eche la culpa a Dios. Pregúntele a Dios en qué se equivocó. Primero pregúntele a Dios en qué se equivocó. Josué pensaba que todavía no se había equivocado en nada, que él no se había equivocado en nada, que el problema había sido que Dios se había equivocado. No, Dios no se había equivocado. El problema era el pecado que había en ellos. Amén. Ahora, cuando Dios le responde, lo primero que le dice, ¿por qué rasgas tus vestiduras? ¿Por qué te postras así delante de mí? Como si como si yo fuese el que tuviera la culpa. ¿Por qué te postras delante de mí? Fíjese, ya era tarde, la oración de Josué era tarde. O sea, ya había perdido sus hombres. Entonces Dios le dice, ¿por qué te postras así delante de mí? ¿Por qué te mueves de esta manera si yo no quise hacer esto? No fue mi culpa, no fue mi problema, fueron ustedes el problema. Jehová dice, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado. O sea, ¿cuál era el pecado de Israel? Ellos habían ido a la ciudad de Jericó, habían conquistado. Entonces Dios le dijo esto, todo el oro, la plata, el cobre, todos los metales preciosos van a ir al arca del templo. Porque eso es anatema, eso es consagrado a Jehová. Eso está preparado para Dios. Es más, era la primicia de Dios. Entonces, era la primera ciudad que ellos conquistaban, entonces era la primicia. Entonces él le dice, entonces uno de ellos, llamado Cam, toma un lingote de oro, toma un manto babilónico también, cosa que Dios le había dicho que quemaran, toma un manto babilónico y lo entierra debajo de su tienda. Por eso Dios le dice, han pecado, han roto el pacto que habían hecho conmigo, que yo hice con ustedes, que si ustedes no tocaban, o sea, yo les iba a dar todas las ciudades, les voy a dar todas las ciudades, pero la primera era para mí. La primera era la primicia. La ciudad de Jericó era la primicia. Ellos no podían tocar nada. Es más, de hecho, la única persona que vivió de esa ciudad fue una ramera con su familia, porque guardó a los espías para que no los mataran en Jericó. Fíjese, hasta eso Dios tuvo precaución de esas cosas. Entonces ahora le dice, bueno, ahora todas las ciudades van a ser de ustedes, no hay problema. Pero y quebrantaron el pacto. Hicieron algo que, por eso dice, era un anatema. Anatema significa algo que no estaba preparado para ellos, algo que era maldito para ellos. Iba a ser para Dios, no para ellos. Entonces tomaron lo que era de Dios. Fíjese, hasta ese punto tenían los tipos. Entonces Dios le dice, ¿por qué te postras así delante de ti? Hay pecado en tu pueblo. Han tomado del anatema. Han tomado de aquello que yo les dije que no tomaran. Fíjese la primera desobediencia que experimentó Israel después del cruce del Jordán. O sea, ya en la primera conquista ya alguien tomó algo que no le correspondía. Era un lingote de oro y un manto babilónico. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Dice también, han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Una sola persona había hecho eso. Y usted dice, pero ¿por qué todo el pueblo tuvo que pagar las consecuencias? Por una persona. Porque Dios lo hizo responsable al pueblo, a todo el pueblo, porque era el pueblo de Dios, no era una persona, o sea, el pueblo mismo.
O sea, la familia de Acán también sabía. La familia de Acán también había estado en el robo, también le habían mentido a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso Dios le dice, esto ya es tarde, Josué, ya metiste la pata, no consultaste antes. Si me hubiese consultado antes, yo te hubiese contado lo que pasaba, hubiese quitado el anatema y después ibas a la batalla. Entonces dice, santificaos para mañana. Y le voy a comentar un poco cómo hicieron. Dice, tomaron a todas las familias de Israel y empezaron a pasar por cada familia. Y ahí encontraron el manto babilónico y encontraron el lingote de oro en la tienda de Acán. Y dice que Acán fue apedreado con toda su familia, con todos sus bienes, con todos sus animales. Todo fue apedreado, todo fue sacado del campamento. De ahí lo llevaron al valle de Acor y allí lo apedrearon. Porque ese hombre era responsable de la muerte de 36 guerreros. ¿Se da cuenta? O sea, fíjese hasta dónde llegó el pecado. Pero apunto nuevamente a esto, la oración como prioridad. Mi amor, la oración como prioridad. Y usted me dirá, bueno, pero yo bueno, pídale perdón al Señor. Quite el pecado de su vida, quite lo que tiene que quitar, quite el anatema de su vida, vuélvase en relación con Dios y ahora comience de nuevo. Porque no fue que Jai no fue conquistada, Jai fue conquistada luego. Pero primero tuvieron que sacar el pecado, primero tuvieron que consultar a Dios, primero tuvieron que preguntarle a Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es preguntarle a Dios? Por eso le hago tanto hincapié, la oración como prioridad, no como último recurso. La oración aquí fue el último recurso. Y ese último recurso ya había una pérdida de 36 hombres. Y no solamente eso, había un pueblo que ya se había agrandado y ya quería hacerle batalla a Israel. ¿Se da cuenta? O sea, todas las consecuencias que vienen luego, porque luego vienen consecuencias. Después de nuestra falta de consulta vienen las consecuencias. Por eso es importante de que empecemos a tomar en serio las cosas que Dios dice. Dice, han quebrantado mi pacto. Dice que les mandé, también han tomado algo del anatema y han robado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, dicen, no podrán hacerle frente a su enemigo. Ahora, fíjese, por eso es que el enemigo muchas veces tiene autoridad para tomar cosas de nuestra vida. Por eso el enemigo muchas veces mete la nariz en nuestros hogares, mete la nariz en nuestra familia, mete la nariz en nuestra finanza, o sea, puede meter mano. ¿Sabe por qué? Porque hay anatema. Por eso es necesario de que nosotros la quitemos, porque en el momento que nosotros la quitamos, el enemigo pierde toda autoridad. En este caso, dice, ustedes al enemigo no le van a poder hacer frente, porque el pecado mismo lo está acusando. ¡Wow! Mire qué loco todo esto, ¿verdad? Porque a mí cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, qué tremendo que es esto, qué tremendo es, por empezar, no consultarle a Dios. Segundo, hacerle frente a Dios por lo que había pasado. Qué tremendo, ¿verdad? Es una locura, para mí sería una locura. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Muchas veces oramos, reprendemos al enemigo, el enemigo nada, sigue haciendo de la suya. Ahora fíjese, revise qué es lo que hay. Revise qué es lo que está mal, revise qué es lo que se está haciendo mal. Revise si su oración es una prioridad o es un último recurso. Revise estas cosas, son fundamentales. Por eso la Escritura dice, versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo, di santificaos para mañana, santificaos al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de vosotros. Escuche bien, o sea, lo primero que él le dice, mañana el pueblo tiene que estar santificado. ¿Qué significa? Que para mañana, aparten el día de mañana para estar delante de Dios. O sea,
Fíjese, la palabra santificar significa apartar. Dice, mañana yo quiero el día que ustedes aparten el día para Dios, para santificarse, para limpiar su vida, para pedir perdón al Señor, para rogarle por misericordia. Aparten el día de mañana para que ustedes estén en comunión con Dios. Y de ahí vamos a comenzar de nuevo. Ahí vamos a comenzar a ver dónde está el problema. Fíjese, por eso le dice santificados para mañana. O sea, el día de mañana tiene que estar santificado. Mañana el pueblo tiene que estar santificado. Tiene que estar apartado para mí. ¡Wow! Por eso muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de apartar nuestra vida para Él. No nos tomamos de apartar un tiempo para Él. No nos tomamos para apartar un día para ayunar. No nos tomamos el tiempo de decir, Señor, yo hoy quiero estar contigo. Quiero pasarme 1 hora, 2 horas, 3 horas contigo. Hoy me voy a levantar a tal hora para levantarme y estar contigo. Fíjese, no tenemos ese hábito. Necesitamos tener estos hábitos de decir, Señor, este tiempo yo lo aparto para ti, lo santifico para ti. La palabra santificar, apartado, o sea, significa apartar. Usted tiene que estar apartado para Él. ¿Me está entendiendo? O sea, santifique un tiempo para estar con Él, para preguntarle, para hacerle las preguntas a Dios, para decirle, Señor, ¿cuál es la palabra que quieres hablarme? ¿En qué he pecado? ¿En qué he metido el anatema? ¿Dónde está mi anatema que el enemigo, que no le puedo hacer frente a mi enemigo? Es ahí donde nosotros debemos apuntar. Iglesia preciosa, es necesario que en este tiempo nuestra oración sea una prioridad, no sea un último recurso. Por eso en este tiempo yo quiero decirle algo. Es fundamental de que esto nos sirva como ejemplo. Lo que le puse simplemente es un ejemplo de la Escritura, para que nosotros veamos cuántas veces nosotros tomamos el tiempo, no nos tomamos el tiempo para apartarlo para Él, no nos tomamos el tiempo para consultarle a Dios. Hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo como nosotros la vemos, de acuerdo como nosotros lo queremos hacer, y nunca le consultamos a Dios. Mi amado, es necesario de que nosotros empecemos a consultar a Dios. Si vamos a hablar de gobierno, lo primero que tenemos que hacer es preguntar a Dios cuál es su voluntad y qué es lo que quiere que hagamos. Y en primer lugar, usted va a tener que tomar ese tiempo para llamar a Dios, para ir a su presencia, para estar en su presencia y consultarle todas las cosas que usted necesite consultar. Y todo lo que usted vaya a hacer, pregúntele si es la voluntad de Dios. Es más, pregúntese usted mismo si es justo, si es de buen nombre, si es verdadero. Léalo después en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Léalo después. Y hágase estas preguntas. ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es de buen nombre? Pregúnteselo. Y usted se va a responder a usted mismo. Si es justo, si es puro, si es de buen nombre. Usted ahí comience a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuándo quieres que lo haga? ¿En qué tiempo? Y quiero que usted, Señor, me diga qué es lo que tengo que hacer. Amén. Busque la oración como prioridad, no como el último recurso en nuestra vida. Amado, oramos al Señor y declaramos que el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro, dice la Escritura, que Él es nuestro sostén, nuestro pronto auxilio, nuestro roca de escondedero, nuestro refugio. Pero pregúntele primero. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Oramos al Señor y que en este tiempo manifieste su voluntad en nosotros. Amén.